Muy buenos días. Es un honor para nosotros estar aquí en la inauguración del Centro Ricardo Salinas. Ricardo, como saben todos ustedes, es un miembro muy prominente de nuestro consejo del Aspen Institute y pues qué mejor que poder colaborar con las diferentes instituciones que tienen interés en promover el pensamiento, en promover la discusión, elevar el nivel del debate en el país. Y el día de hoy, atendiendo a las prioridades del Centro Salinas, hemos iniciado con déjenme llamarlo así, un aperitivo de lo que es la visión de los mexicanos de dos temas tan trascendentales como son el concepto de la libertad y el concepto de la prosperidad. Para ello, tenemos el honor y el gran privilegio de contar con nuestro amigo Javier Murillo, quien es fundador y presidente de Metrix, una empresa de análisis de datos, de ciencia de datos, del uso de la inteligencia artificial para conocer el sentir, la comunicación entre los mexicanos en dos temas tan centrales como los que he mencionado. ¿Podemos pasar a la siguiente gráfica, por favor? Sí, listo. Dentro del gran proyecto de Aspen de la identidad de los mexicanos, nos hemos propuesto tratar de encontrar respuesta a tres preguntas, diría yo, enormes. Una es preguntarnos cómo somos, por qué somos como somos y finalmente a qué nos conduce o en qué deriva el hecho de que seamos como somos. Para ello tenemos 10 grandes matrices que voy a mencionar de manera muy rápida, que tienen que ver en el capítulo de cómo somos, preguntarnos cuál es la conciencia nacional, cómo nos percibimos a nosotros mismos, qué carácter tenemos, cuál es el concepto y la relación que los mexicanos tienen con el éxito, con la integración a nivel de unidad nacional y a nivel también de la separación que muchas veces se trata de imbuir entre los mexicanos por ideología o por cualquier otra razón, y qué fortalezas tenemos o detectamos entre nosotros mismos. Para responder a la pregunta de por qué somos como somos, nos hemos aproximado a través de la visión de la historia y la narrativa nacional, es decir, el cuento que nos contamos los mexicanos. Y finalmente, para saber a qué deriva o a qué conduce todo esto, ver un poco al final del proceso qué lugar ocupamos en el mundo, cómo nos valoramos en el contexto internacional y qué tipo de fortalezas podríamos llevar hacia el resto de las naciones como distintivos de la mexicanidad y como distintivos de los valores en los que México tiene un nivel de excelencia notablemente superior a otras naciones. Sin más preámbulo, yo quisiera dejarle la palabra a Javier, quien va a darnos este primer pulso de cómo los mexicanos están comentando, están hablando de los temas de la libertad y la prosperidad en las diferentes regiones que hemos señalado. Para eso tenemos aquí el mapa, que son 5 grandes regiones del país que tienen una cierta similitud de identidad propia, si bien hay también una serie de valores que cruzan a lo largo y ancho del territorio nacional. Adelante, Javier. Muchísimas gracias, embajador. Gracias al Centro Salinas por la invitación. Gracias al Aspen Institute también por este gran proyecto que nos está ayudando a entender la identidad de los mexicanos. Como bien mencionan, lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y esto es parte de ese proyecto, del proyecto de Identidad MX, lo que estamos haciendo es hacer una escucha digital de lo que los mexicanos hablan en redes sociales, en todas las redes sociales que ustedes conocen, y lo que los mexicanos publican en portales de internet y que lo podemos ver en los buscadores que todos conocemos. Con eso, lo que hace Metrix es que escucha y toma toda esta información, la procesa a través de tecnologías avanzadas, hace un procesamiento y eh, científicos de datos hacen un análisis de esta información. Entonces, hoy lo que van a ver es el resultado
de un análisis que hicimos en los primeros 3 meses de este año, del año 2021, en el que dentro de estos 10 atributos que significan el proyecto o que representan el proyecto de Identidad MX, lo que tratamos de resolver o lo que estamos estudiando es qué tanto, en primer lugar, la libertad y en segundo lugar, la prosperidad se relacionan o es considerada por los mexicanos. Entonces, voy a comenzar con esta presentación. Si ustedes ven, nosotros el proyecto del análisis de la identidad de los mexicanos lo dividimos en 10 atributos. Y después, dentro de esos 10 atributos, analizamos cuál es el volumen de la conversación dentro de cada uno de esos atributos relacionada con libertad y prosperidad. Como pueden ustedes observar, el atributo que más representa o el atributo en el que más veces se habla en relación con la prosperidad y con la libertad es precisamente el de éxito. Hace todo el sentido que la gente relacione la libertad y la prosperidad, sobre todo la prosperidad, con el éxito. El segundo es la visión, o sea, quiere decir que sí estamos como mexicanos viendo o teniendo una visión de libertad o una visión de prosperidad. El tercero es el carácter, esto es, nos determina o nos representa en nuestro carácter como mexicanos esos dos conceptos de libertad y prosperidad. Llama la atención que en el caso del soft power, que es este poder o esta capacidad que los mexicanos tenemos de construir hacia el futuro una identidad, no se habla tanto, no se relaciona tanto con eso. Por ejemplo, también en el caso de conciencia llama la atención que haya tan poca conciencia o que esté tan poco relacionado con la conciencia, la prosperidad y la libertad, y también en el caso de la integración. Entonces, lo que podemos entender con este gráfico precisamente es que pensamos los mexicanos en prosperidad y en libertad, lo relacionamos con el éxito, con la visión y con el carácter. Y curioso, diría yo, Javier, como un primer comentario, que la narrativa histórica no entre tan directamente con el tema, por ejemplo, de la libertad, ¿no? Finalmente la historia, pues, de México ha sido una historia de búsqueda de su libertad, ampliar su libertad, lograr la independencia en su momento, etcétera, cambiar la narrativa, y es interesante que no esté vinculado por muchos de los mexicanos actualmente. Sí, exactamente. Una de las cuestiones que vamos a ver durante todo el análisis, la verdad es que cuando estábamos preparando esta presentación, el embajador Enrique Berruga y yo, de las cosas más interesantes precisamente es que hubiéramos pensado que iba a salir de otra forma. Sin embargo, como se los dije al principio, esto es un reflejo de lo que la gente habla. Aquí no hay sesgos, no es que nosotros les hayamos preguntado qué tan importante es una cuestión contra otra, que sería una forma tradicional de entender, o como hemos entendido hasta ahora a través de encuestas, cómo se conforma el mundo. Esto es por una escucha. Al final, la gente habla sin ningún sesgo, sin que nadie lo esté presionando, está hablando de esto. Se representa en forma más interesante en este gráfico, embajador, y de la audiencia que nos está viendo. Esto representa el color verde, una actitud positiva, y el color rojo representa una actitud negativa. Lo que llama más la atención, fuera de específicamente en cada uno de los atributos, la libertad, acuérdense que estamos hablando de la libertad y la prosperidad, fuera de cómo se representa en cada uno de los atributos, llama la atención la cantidad de rojo que se ve. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente, cuando hablamos de libertad y prosperidad, habla en forma más negativa. Y esto pues tiene implicaciones interesantísimas. Por ejemplo, ¿en qué casos es más positiva que negativa? Solo en el caso de la fortaleza o
aquellos conceptos que nos representan la fortaleza del mexicano y en los casos de la conciencia. Pero si se acuerdan en el gráfico anterior, la fortaleza y la conciencia no tenían tanta representatividad. Acordémonos que de los más representativos era el éxito. Vean, por ejemplo, en el caso de éxito, lo poco positivo que es la discusión relacionada con libertad y relacionada con el otro atributo que estamos midiendo. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que los conceptos los vemos en forma más negativa que positiva. Esto quiere decir, Javier, que el ver, digamos, teñido de rojo esta gráfica, que por ejemplo en el concepto de la prosperidad es más bien mal vista, ¿sería la interpretación? ¿O? Sí, más adelante vamos a ver, estamos yendo de lo general a lo particular en el análisis, pero una de las conclusiones a las que podemos llegar precisamente es que hablamos en forma más negativa de la prosperidad y de la libertad que en forma positiva. ¿Eso es para todas las variables o, digamos, es privativo de la libertad y la prosperidad o es algo general que, digamos, el mexicano tiene una opinión negativa prácticamente de cualquier tema? Nosotros que hemos trabajado muchos años, embajador, con datos, les puedo decir que a partir de el 2018 ha venido a la baja el optimismo. Yeah. O sea, sí hay y esto es algo que es importante que lo mencione, y esto en el futuro, cuando estamos haciendo otras entregas de Identidad MX, lo vamos a ver más. Pero si hiciéramos un análisis de los últimos años en los que tenemos redes sociales, en los que el mundo digital ha generado una revolución en el planeta, hemos perdido optimismo en el tiempo. Nuestro optimismo como mexicanos se ha venido degradando y se ve y se refleja y se representa en el análisis que estamos haciendo en este momento. ¿Hay una visión negativa en general entonces sobre el futuro más bien o una depresión colectiva o ninguna de las dos? O? Una visión negativa del pasado, del presente y del futuro. Ya. Y miren, vamos a verlo en este sentido. ¿Cómo se divide, embajador? En regiones. Hace rato, cuando tú estabas en la presentación inicial, hablabas de que dividimos el país por diferentes razones en 5 grandes regiones. Y hay varios análisis que podemos hacer de este gráfico, pero los más importantes son los siguientes. Existe una mayor conversación digital en la región centro, el segundo lugar en la norte, muy cercana de la región Bajío-Pacífico. Donde hay una menor discusión digital o somos menos activos o son menos activas las personas es en la región Pacífico Sur y Golfo Sureste. Lo más interesante de esto, así más o menos así se distribuye la población. O sea, una de los factores para que sea así la discusión digital es la población, pero sí existe un gap en el sentido en el que aunque haya menos población o más población en el centro y en el norte de la República, proporcionalmente con la población que hay en el sur y sureste, sí somos más vocales en el centro y en el norte que lo que son en el sureste de México y en el sur. Ibas a decir algo, perdón, embajador. En todo caso, sí refleja pues, lo que tú señalabas hace unos minutos de la visión negativa respecto a los grandes temas nacionales, los temas colectivos. Todas las barras rojas rebasan, a veces duplican incluso o más que duplican la visión positiva. Ese es un tema bastante serio a nivel nacional, más allá del activismo. Claro,
Precisamente, vamos a, ok, el activismo es uno, pero efectivamente, como bien lo apuntas, embajador, aquí lo que más llama la atención es que, y voy a hablar específicamente de la región Bajío Pacífico, es más del doble los negativos que los positivos. Esto quiere decir que aquí solo tenemos una hora para hablar de esto. Si hiciéramos un análisis dentro de esta gráfica y nos fuéramos a algo más específico y pudiéramos entrar al detalle, podríamos encontrar que la libertad y la prosperidad es más, se ve más o se refleja más en la región Pacífico Sur y en la región Golfo Sureste y en el centro, más que hacia la región norte o hacia la región Bajío Pacífico. O sea, en el norte y en el Bajío, lo que dice este gráfico es que son más pesimistas que del centro hacia abajo. Aunque hablan menos, pero son más optimistas. Y esto llama mucho la atención. Sí, quizás refrenda aquella famosa frase de que un, un pesimista es un optimista con información. Exactamente. Podría ser que Más tienen tanta información información que te lleva a te un hacen pesimismo pesimistas. mayor. Exactamente. Pues pasemos a la siguiente, Javier. Vamos a hablar ahora específicamente de la libertad. Hace rato estábamos hablando en general, como les decía hace unos momentos, estamos yendo de lo general a lo particular. Cuando hacemos un análisis solo de la libertad, relacionada con los 10 atributos que estamos analizando dentro del proyecto de Identidad MX en el Aspen Institute y en este caso agradeciendo nuevamente al Centro Ricardo Salinas. Del 100% de la discusión que nosotros estamos analizando para representar la identidad de los mexicanos, solo el casi 5% de esa discusión se relaciona con libertad. O sea, es un atributo que tiene el 5% del total de nuestra discusión. Pero lo dramático, y como ya lo hemos venido viendo, es lo negativo, que es casi 72% de esa discusión es negativa, por solo un 28% de discusión positiva. Quiere decir que hablamos poco de libertad y en forma negativa. Sí, es tremendo que, digo, el promedio es que 1 de cada 20 mexicanos tiene interés o hace referencias a los temas de la libertad en cualquiera de sus acepciones, y dentro de eso tiene una visión negativa. Vamos a, creo que a desglosar esto, Exacto. por qué se tiene esa visión negativa, o cuando piensan en libertad, por qué la ven en términos negativos y no como un valor positivo. Definitivamente, vamos a entrar a más detalle en Eso es muy esta interesante. discusión. Ahora voy a hablar de la Prosperidad. prosperidad, ¿ok? Aquí en la prosperidad está peor los negativos. Son más grandes que incluso en la libertad. Esto es, vemos el tema de prosperidad en forma más negativa que incluso el tema de libertad. Y lo que llama la atención es que hay más discusión sobre prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los mexicanos que hablamos o que estamos discutiendo sobre conceptos relacionados con ser prósperos, desarrollarnos, ser exitosos y ver un futuro, como lo hablamos al principio, un futuro halagador, al contrario, este casi 13% de la discusión es más de un 75% negativo. Quiere decir esto que el mexicano, 3/4 partes de los mexicanos asocian a la prosperidad con algún valor negativo, es decir, que no es algo deseable ser próspero, por ejemplo, ni como sociedad ni como individuos. ¿Esa es la interpretación o cuál es la interpretación? La interpretación es que de la gente que habla de prosperidad, en un 75% habla en forma negativa. Y No eso, todos hablamos de prosperidad. de acuerdo, o sea, eso,
poquito más del 13% habla de prosperidad. Exacto. Y de esos, la mayoría habla negativamente de la prosperidad. Y eso es Exacto. debido a que se tiene celo por la prosperidad, enojo porque alguien tenga prosperidad y no la tenga yo, porque la prosperidad a lo mejor no se ganó de manera lícita. ¿Cuáles son las interpretaciones que han logrado? Ahora vamos a llegar vamos a profundizar más, pero sobre todo tiene que ver con el tema de que no se sienten prósperos, no se ven prósperos a sí mismos y piensan que el alcanzar la prosperidad es difícil o es complejo. Ahorita lo vamos a ver a más detalle. Más por la dificultad de obtener la prosperidad que porque la prosperidad sea un valor negativo y no se Exactamente, aspire a ella. O sea, exactamente. Entonces, sí considerarías que es una aspiración de los mexicanos ser prósperos. es una aspiración definitiva y vemos que un 13% habla de ser próspero. O sea, sí preocupa, el tema inquieta, El tema inquieta más que y la mira, libertad, más que la libertad que me llama la atención. exactamente, exactamente. Y pues los que entienden de esto saben que la libertad y la prosperidad van de la mano. Ahora, podría uno pensar que a lo mejor hay poco interés en el tema de la libertad porque la libertad la damos por un hecho, ya como un valor garantizado, que no está en peligro, ya no está en riesgo. Mientras que Exactamente. la prosperidad es una lucha más cotidiana, digamos. Sí, ese es un buen punto. Ahora, eh, lo que llama la atención de ambos conceptos es la forma tan negativa que se ven. ¿Ok? ¿Sí? Porque precisamente si hubiera, vamos a pensar que hubiera un 13% de discusión sobre prosperidad y un 5% de discusión sobre libertad y fuera positiva, veríamos una tendencia a que estamos buscando o estamos siendo prósperos y estamos buscando o estamos teniendo libertad. Pero como es negativa, lo que me ha enseñado todos estos años de analizar datos es que cuando la tendencia es hacia la baja, hay que atender el tema, porque quiere decir que esto puede ser una espiral negativa que nos lleve a un lugar en el que no queremos estar. Sí, porque si de repente desdeñamos la libertad, sea porque creemos que la tenemos ya garantizada o porque no importa, ahí la pones en riesgo en ese momento, casi en automático. Exactamente. Voy a pasar al Sí, detalle para que vayamos explicando esto de una mejor forma. Vamos a regresar a la libertad. Eh, Nada más para aterrizar metodológicamente lo que estamos viendo. De aquellas personas que hablan en el tema de la libertad en forma positiva, estos son los conceptos de los que más hablan. Vean, el presidente López Obrador tiene un apego importante por Benito Juárez y por todos los conceptos que están alrededor de él. Y sí es uno de los temas que la gente más habla en forma positiva relacionados con la libertad y los positivos, ¿no? Relacionados con el concepto de libertad, que se parece mucho a este tema de César Chávez, que hace rato cuando estábamos revisando la presentación te llamaba la atención la medalla de la libertad post-mortem, que si les recuerdas el hecho, embajador, para que nos cuentes por qué salió tan importante esta línea discursiva. sí, no, llama la atención que, o por lo menos a mí me llamó la atención que César Chávez, este luchador por las causas de los agricultores en Estados Unidos, fuese mencionado en estos 3 últimos meses por tantos mexicanos. De hecho, la variable positiva que se menciona más, tiene el 8%, y tiene un busto en la oficina oval el presidente Biden con César Chávez. Entonces se asocia a un mexicano que realmente dio una lucha ejemplar. Que yo pienso que entre los grandes luchadores del siglo pasado sociales se encuentran Martin Luther King y César Chávez. Tienen similitudes importantes en diferentes rubros,
menos alcance, quizás de Chávez por estar muy enfocado al tema agrícola, pero sí fue un brinco cuántico lo que dio, un salto cuántico el que se dio a través de la gesta de César Chávez. Y sí me llama la atención que lo vean ellos como o los mexicanos, lo veamos como un símbolo de libertad. Me parece muy importante. Fíjate cómo lo leo yo, embajador. A ver, César Chávez era un personaje que hasta que no llegó Joe Biden y puso el busto y le dieron la medalla de libertad post-mortem, estaba como en las sombras. Y el Benito Juárez viene siendo un ícono de este gobierno desde que inició el gobierno. Entonces, algo muy interesante es cómo, si estuviéramos hablando de quién posicionó mejor qué tema, veríamos a un Biden poniendo en la agenda digital y en la mente de los mexicanos a un personaje que nos hizo hablar en forma positiva. Y por el otro lado, después de un posicionamiento de años, apenas tiene un 7% de positivos la discusión relacionada con Benito Juárez. O sea, es muy interesante cómo Joe Biden está capitalizando este tema relacionado con los mexicanos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y ya me imagino con la diáspora en Estados Unidos, la diáspora mexicana, el impacto brutal que debe estar teniendo este reconocimiento del presidente de los Estados Unidos. Pero déjame cambiar rápidamente Sí. de punto, porque a mí sí me impresiona mucho este 2% en apoyo a unas elecciones limpias y libres, y que el gobierno actual, si está o no a favor de la libertad de expresión. Vamos por partes, si te parece. Tenemos Sí. elecciones muy importantes ahora en junio y pareciera que únicamente el 2% habla positivamente de que tengamos en este país elecciones limpias y libres. ¿Cuál es la interpretación que tienes de este número tan reducido? Lo voy a juntar con el de el gobierno soberano y libre. A ver, en una democracia, una democracia en la que hay libertad de expresión, se caracteriza porque se habla de esa libertad de expresión y porque se apoya que, que exista esa libertad. El punto aquí o lo que vemos es que sí se habla de ese tema y en forma positiva. Esto tendría que ser, que verse de manera en la que nos está yendo bien en ese sentido. Pero lo importante es que se habla poco. O sea, ¿y Y eso también eso, por qué? Porque ya nos acostumbramos a que tenemos elecciones limpias y libres, o la percepción de los mexicanos es que tenemos ya como blindado ese tema. ¿Cuál es la interpretación ahí? lo que interpretamos adentro de esta línea discursiva o este discurso de las personas es que, y lo voy a conectar todo, eh, el gobierno es soberano y libre, apoya unas elecciones limpias y está a favor de la libertad de expresión. Si pudiéramos hacer eso, sumaría entre todos un 9%. O sea, si juntáramos todos esos conceptos, sumarían más que incluso César Chávez y Benito Juárez. O sea, eso es una de las cosas que ha logrado capitalizar el gobierno en baja proporción. Me gustaría que esto fuera, obviamente, 50% de positivos y esto sería otra historia. Pues sí, la verdad es que venimos de un pasado que en las elecciones siempre fueron tan cuestionadas, que parecería que este es un valor, por ejemplo, el penúltimo, el de elecciones libres y limpias, que deberíamos de continuar valorando, sobre todo porque pues, a muchos de nosotros nos tocó vivir todavía esa etapa de elecciones fraudulentas, de elecciones cuestionadas,
De acuerdo. Y ahora tenemos un valor que no tenían, a lo mejor los jóvenes o los más jóvenes no lo valoran porque no lo echan de menos, como podríamos echarlo de menos los que ya tenemos más canas. Lo dan por hecho. Lo dan por Mira, hecho. voy a ir ahora a los negativos que, Sí. acuérdense que es más del 70% de la discusión. Miren, en los negativos, aquí en el primer atributo, para explicarlo en una forma simple, lo que la gente dice es que debería ser obligatorio el uso del cubrebocas. O sea, está en contra de que no sea obligatorio. Que estamos hablando de los últimos 3 meses, del análisis de los 3 meses, primeros 3 meses del año. Es algo muy relevante. De hecho, el 2020, en nuestros estudios que realizamos, pues estuvo repleto de COVID. Cada vez la gente está como regresando a una normalidad anterior a COVID, con esto que está pasando de las vacunas y con la necesaria apertura de, los negocios. Ya no se está hablando tanto de COVID, pero sí la mayor parte de los negativos están relacionados con que no sea obligatorio el uso de cubrebocas. Aquí entre los negativos destaca este de la corrupción y la libertad democrática. Me parece muy importante. Si la libertad democrática se ve condicionada o supeditada o lastimada por la corrupción política, parece ser que este es uno de los factores que sí afecta más a la conciencia de los mexicanos en el ejercicio de sus libertades. ¿Estoy en lo correcto? Sí, de hecho, el resto de los... a ver, aquí hay un análisis interesante. En el primer caso, en el tema de la libertad, la gente está a favor de que nos obliguen a no ir libremente. Todos los demás están relacionados con coartar la libertad. Esto es muy interesante. O sea, el concepto del uso del cubrebocas, la gente se enoja porque no la están obligando a usarlo. O sea, siendo que podríamos entender el uso del cubrebocas como coartar la libertad de alguna forma de las personas, de ir libremente por la Como calle, una ¿no? imposición, sí. Exacto. Pero por el otro lado vemos que los otros atributos o las otras líneas discursivas están más relacionadas con que es el que no coarten las libertades, el rechazo al muro del Palacio Nacional en la marcha del 8M, están Hay en un contra de la rechazo. polarización. Ajá. Hay un rechazo a que se creara una red social mexicana también mayoritaria, una especie de Exactamente. Twitter mexicano, el aguizote que sería en México, ¿verdad? Sí, Que el probablemente, pájaro. exactamente. O el caso de propuestas para regular la libertad de expresión. Sí, No tiene mucha atracción esa propuesta de ponerle cortapisas a la libertad de expresión. sí, aunque recordemos que es el 70% de la discusión. A Sí. ver, si yo lo analizara como alguien que está en el gobierno y me presentaran esta información, todos estos puntos negativos los atendería en forma política, tomando decisiones para que disminuir estos negativos, porque la percepción al final es lo que importa, lo que interesa es que la gente estos conceptos los ve en forma negativa. Entonces yo sí trabajaría en eso. No, pues desde luego, pues hay un tema delicadísimo que está aquí anotado, el tema de la polarización por ideología. Es algo que parece irritar mucho a los mexicanos, el que así que se enfrente a un mexicano frente a otro, ¿no es cierto? Es lo que Sí, implica. a ver, y justo el hecho de algo que ha pasado con las redes sociales y que se tiene que mencionar es que propician la polarización y no son las redes, no son los usuarios.
es el diseño de los algoritmos de las redes sociales. El algoritmo de una red social está diseñado para propiciar la interacción. Entonces, cuando una persona le gusta un contenido o lee un contenido o se queda viendo un contenido que polariza su forma de pensar, que lo hace creer algo, la red social, el algoritmo de la red social le presenta más contenidos como ese. Entonces, esto sí está siendo un tema en el mundo. Es decir, Que cuando algo te contradice, digamos, tu forma de pensar, te metes mucho más en el tema. Y entonces el algoritmo entiende que te tiene que mandar más mensajes de eso. ¿Eso es a lo que te estás refiriendo? Exacto. Y al revés de como lo estás diciendo, embajador, en los casos que hemos analizado, vamos a pensar que se está perdiendo la riqueza de la información. Lo que está causando los algoritmos es que si tú crees, vamos a hablar de una teoría de conspiración, para no hablar de ningún tema que sea álgido para la audiencia. Vamos a pensar que tú crees en una teoría de la conspiración, crees en los ovnis. Lo que hace el algoritmo de Twitter o de Facebook es que te presenta más información de personas que creen en los ovnis. Entonces, al final terminas comprándote más la historia que al principio creíste, pero a lo mejor al principio solo estabas de acuerdo con ella, pero al final terminas creyéndola por sobre todas las cosas. Y ese es uno de los problemas de las redes sociales. Ya lo que está bastante probado es que cambiar de opinión es psicológicamente incómodo. Exactamente. Si uno compró determinada idea desde pequeño, a lo mejor de determinada verdad, vamos a decirlo así, y después la evidencia prueba que no era la verdad, el tránsito a adoptar esa nueva realidad es normalmente de rechazo, de incredulidad. Y eso es lo que parecía estar pasando acá. Pero sí me llama la atención, tú que traías el tema político, de que la polarización sea una de las cuestiones que más irrita a los mexicanos. Es decir, porque sí estamos viviendo en una etapa en la que pareciera que no tenemos un terreno común, un país en el que tengamos una visión más o menos general de hacia dónde debería de ir, qué tipo de políticas debería tener, etcétera. Y eso es gravísimo porque te lleva a una suerte de parálisis en la gestión pública y a veces también en la privada, ¿no es cierto? De acuerdo. Vamos a la que sigue entonces. En Ahora cuanto a vamos a la hablar de las prosperidad. líneas discursivas positivas de la prosperidad. Acuérdense que es solo el 30% de la discusión la que es positiva, o menos del 30, 25% de la discusión la que es positiva. Pues aquí la más importante es la igualdad y trabajo como promotores del bienestar social. Esta es la más importante. Le siguen las decisiones políticas demuestran compromiso en las familias mexicanas y hablan de justicia y amor por un México próspero y mexicanos unidos para prosperar a pesar de la pandemia. Esta es otra. Y la eliminación de la corrupción que permitiría un bienestar conjunto. También, si yo fuera el gobierno, trataría de que aumentara el volumen de esta discusión que si la ven ahí, a todos nos convendría que así habláramos todos. Sin embargo, es solo el 25% de la discusión relacionada con prosperidad. Me llama mucho la atención pues la discusión que viene desde ya varios años atrás sobre el peso de la corrupción en la prosperidad o falta de prosperidad entre los mexicanos y que tenga, sí, una visión positiva de la lucha quizá contra la corrupción en el último punto, pero no deja de ser muy bajo, ¿no, Javier? Sí, ¿No ha justamente. permeado? ¿Qué ha pasado? Mira, ¿qué está sucediendo? Acuérdense que la bandera de este gobierno precisamente fue eliminar la corrupción. Entonces, la gente parece que de los temas más importantes que afectaron a los gobiernos anteriores fue los actos de corrupción flagrantes que sucedieron en pasadas administraciones.
que llevaron a este gobierno a ganar de la forma en la que ganó en las elecciones del 2018. Ahora, lo que está sucediendo es que la gente, y lo voy a poner de esta manera, si esta fuera una bandera del actual gobierno, este punto tendría que ser de al menos un 15%. O sea, quiere decir que el mensaje de no corrupción no está permeando al nivel que está permeando otros temas. O sea, habría una equivocación de percepción, de acuerdo a esta evidencia de parte del gobierno, de insistir o enfatizar el tema de la corrupción cuando los mexicanos no le dan ese peso específico. O que la gente está más preocupada por otras cosas y no ve en forma positiva lo que se está haciendo en este momento. Que, por ejemplo, si paso al siguiente, si me lo permites, Sí, embajador, claro, claro. Aquí vuelve a salir la corrupción. O sea, la gente entiende que la corrupción es algo que hay que eliminar para ser prósperos, De acuerdo. de todas Pero, suertes. pero, por ejemplo, la inseguridad y el crimen organizado aquí se llevan la palma. Es decir, Exactamente. el gran enemigo de poder ser próspero para la mayoría de los mexicanos, según se ve aquí, es la inseguridad y el crimen organizado. Eso es el principal obstáculo, el impedimento principal que estamos observando. Sí, fíjate que en, sistemáticamente lo que hemos venido viendo es que los mexicanos es, se están viendo limitados o se sienten limitados por la inseguridad y el crimen organizado. Y esto también está propiciando que muchas personas estén pensando en otras opciones de dónde vivir. O sea, sí está habiendo una movilización social relacionada con estos conceptos. O sea, se están alejando de los centros de inseguridad y crimen. Esto es muy serio lo que mencionas, porque bueno, se observa ya, ¿no? Por ejemplo, la Uh península -huh. de Yucatán ha tenido un flujo migratorio interno dentro de México muy importante. Ha crecido también la migración de mexicanos, no estoy hablando de centroamericanos, a Estados Unidos, Uh de -huh. manera muy importante también. Pero el dato que me parece más relevante es que la principal cortapisa a la inseguridad, la libertad, la prosperidad, se ve en el tema de la seguridad. Y parece más o menos obvio, creo que ahí es de las pocas cosas en las que a lo mejor estamos de acuerdo la mayoría o la gran mayoría de los mexicanos, de que sí es un coto a la libertad y a la prosperidad tener estas condiciones de inseguridad. No poder salir a la calle, no poder trabajar como debería uno trabajar o como podría trabajar, o si está trabajando, que tengan el miedo de que te cobren derecho de piso o te secuestren, cualquiera de esos atributos o preocupaciones, pasa de las percepciones. Quizás esa sea una conversación que debamos analizar con mucho más cuidado, porque sí es el tema de lo que yo he podido ver, Javier, pues el tema número uno de preocupación en México. De acuerdo. Ahora, también tenemos que pensar que venimos de una pandemia. Eh, y eso se ve en el punto de las consecuencias de la pandemia detonan la desesperación en temas de prosperidad y la crisis sanitaria merma la estabilidad económica. Si sumáramos esas dos que hablan específicamente de la pandemia, son el 16%. Este es lo que tendríamos que hacer otro análisis en unos 3 meses más, que parece que la reactivación viene después de la vacunación, que esa es la idea, al menos de los gobiernos en el mundo o de lo que se está planteando a nivel global. Tendríamos que ver
cuando hagamos la presentación del proyecto de Identidad MX al mundo, qué tanto esto sí se movió quitando los temas de la pandemia. Ahora, se le pasarán más negativos a la inseguridad porque si lo vemos estrictamente en el periodo que lo analizamos, la falta de empleo también indirectamente está relacionada con las consecuencias de la pandemia. Entonces, habrá que ver esta fotografía más adelante. Por eso es tan importante mantener esta observación en forma sistemática. Sí, es probable que todo lo que tiene que ver con pandemia, en la medida en que se vaya aplacando, va a ir bajando, pero van a subsistir algunos temas, como creo yo, de esta lista, el de inseguridad, indudablemente, y el de la cuestión del empleo. Son Y el de cuestiones la corrupción. Y el de la corrupción, desde luego, sí. Sí, de Esos acuerdo. van a ser los tres principales elementos que vulneran la prosperidad. Exactamente, y la gente lo ve. Sí, 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 es parte de la conversación nacional y de las Ok, preocupaciones nacionales, diría yo. Adelante, Javier. listo. A ver, bueno, entonces, eh, para tratar de hacer un resumen de lo que pudimos estudiar en relación con la prosperidad y con la libertad. Eh, yo tengo un dicho que pues es un principio sobre el cual baso mis análisis de inteligencia y es el siguiente. Somos lo que leemos, somos lo que hablamos, somos lo que publicamos en nuestras redes sociales y lo que vemos que nuestros parientes y amigos y relaciones de trabajo publican en las redes sociales. Entonces, como somos eso, hoy la fotografía de los mexicanos relacionada con libertad y prosperidad es más negativa que positiva. ¿Qué es lo que representa eso? Bueno, pues si nosotros, si hiciéramos más positiva esta conversación, empezarían a desarrollarse más oportunidades. Pero al menos en esta fotografía de los últimos 3 meses, esto es lo que somos y hay que atenderlo. Sí, y con preocupación, diría yo, con preocupación porque uno de los grandes retos, más allá de los dos conceptos analizados ahora de libertad y prosperidad, tienen que ver mucho con una actitud. Hay un pesimismo generalizado. Yo no sé si esto es nuevo o no, a lo mejor habría que hacer algún comparativo, irte un poco a la arqueología de Métrix y ver si ha cambiado mucho, se ha agudizado, digamos, esta visión negativa de los mexicanos de su vida cotidiana, porque por otro lado, no sé qué tan relevante o qué tan vigente sea, está el tema de que el mexicano es un pueblo muy feliz, o tiene grados de felicidad, o sabemos encontrarle felicidad a la diversidad. Entonces parecería un poco contradictorio con lo que estamos observando, y no es la única contradicción que tenemos, por cierto, porque de repente se pregunta, ¿cómo valora usted determinada política? Muy mal. ¿Cómo valora a quien ejecuta la política? Muy bien. Tenemos ese tipo de contradicciones en el país. No son privativas de los temas de la libertad y la prosperidad, pero me parece, más allá de que los haya adoptado el Centro Salinas como dos de los bastiones de su análisis, que son temas centrales. Es decir, sin esos dos, la verdad es que es muy difícil avanzar en cualquier otro tipo de capítulo nacional. Y si tenemos una percepción tan negativa de ellos, pues es una cuestión que tenemos que solventar de alguna manera en este país. Claro, aquí el reto del centro Ricardo Salinas, precisamente, es el de observar, ver esto, hacer un diagnóstico y plantear estrategias que ayuden a darle la vuelta a estos números. Ahora, hablabas hace rato, embajador, del tema de la felicidad.
el problema con esas metodologías, las metodologías en las que yo te pregunto si eres feliz o no, contra las que yo escucho lo que dices sin que sepas que te estoy escuchando, es precisamente que, y les voy a dar un ejemplo que todo mundo va a entender, cuántas veces cuando les han preguntado a alguien, ya sea un familiar o una persona con la que trabajan o alguien que simplemente les hace el cuestionamiento, cuántas veces que les han preguntado cómo estás, contestan la verdad. La respuesta generalmente es bien. Y esto representa el sesgo de la pregunta explícita. Sí, me parece que tiene más validez precisamente el tipo de escucha que realizas tú porque no está propiciada la respuesta de ninguna manera. Es decir, simplemente Exactamente. está diciendo a ver qué están diciendo, cómo se está discutiendo el tema X, en este caso Exacto. la libertad y la prosperidad, lo cual le da un valor pues mucho más fuerte porque no está inducido por ninguna persona o ningún tipo de pregunta, no es un referéndum el que estés haciendo, digamos, Claro. o una Ahora, encuesta con cierta orientación. ya entendiendo esto, de que no está sesgado y que esta es la realidad de lo que piensan los mexicanos, pues toca que se tomen estas líneas discursivas, se agrupen y se decida por dónde impactar con políticas, con programas, con entrenamiento, capacitación, lo que sea necesario, para que la gente empiece a cambiar esa percepción y empiece a hablar más en forma más positiva de la prosperidad, de la libertad, de tal suerte que como somos lo que vemos y somos lo que hablamos, eventualmente le podamos dar la vuelta a esto como mexicanos. Sí, en la gráfica arriba a la derecha, donde están los 10 valores, que son los que vamos a analizar desde Aspen, para tener una visión integral o lo más integral posible de cómo es la mentalidad y la identidad de los mexicanos actualmente, se pueden empezar a ver algunas tendencias. Me llama mucho la atención que el más bajo de todos los niveles positivos es el cuento que nos contamos, la narrativa. Es decir, ya no De estamos acuerdo. satisfechos con decir que somos un país hospitalario o abundante en riqueza, en fin, un poco toda la historia que hermanos desde Tijuana hasta Chetumal, hay una serie de cuestiones de la narrativa nacional que habrá que desglosar, con las cuales el grueso de los mexicanos no está satisfecho, lo ve incluso Claro. negativo, ¿verdad? Sí, La cuestión del éxito es un tema tremendo que se liga a los dos temas que tratamos el día de hoy. sí, Es decir, el éxito es despreciado por una enorme cantidad de mexicanos. No se de ve como un acuerdo. valor al cual quisiera uno llegar. Puede ser por una cuestión de envidia o puede ser por una cuestión de ¿y cómo llegó a tener éxito esa persona o esa compañía? Ah, pues claro, por estas y estas razones que son despreciables, se puede decir. Pero todo eso que vayamos ya desglosando va a ser de un interés, yo creo que fantástico. A mí me parece, Exactamente. Javier, que esta aventura en la que estamos metidos de la identidad de MX tiene un enorme potencial para, entre otras cosas, encontrar cuál puede ser el rumbo del país. Es decir, a qué ideales aspira, cuál es el sueño mexicano. Sería una cuestión importante. Y me gustaría que en alguna próxima entrega que podamos hacer, sea con los amigos del Centro Salinas o con algunos otros o en nuestra comunidad Aspen misma, podamos investigar un poco la jerarquía de preocupaciones, valores, ideales, aspiraciones de los mexicanos. Pareciera que si uno de cada 20 de los mexicanos, de acuerdo a esta escucha digital, piensa o habla sobre la libertad, pues ¿cuáles son los otros temas que están en el otro 80%? Puede ser las preocupaciones y no tanto los positivos como puede ser la libertad, sino a lo mejor lo que hablábamos, la inseguridad, la falta de empleo, de posibilidades económicas, no sé, habrá quien vea el sesgo religioso, incluso los valores nacionales.
pero creo que una desagregación de qué es lo que realmente inquieta más a los mexicanos, que se ve que la libertad y la prosperidad no son como primer lugar, pues es Sí. de llamar mucho la atención. Pues mira, ya lo estaremos viendo en septiembre que terminaremos el estudio completo, ¿Sí? pero bueno, esta es una gran oportunidad y un gran inicio para irle mostrando a la gente. Gracias por la invitación al Centro Ricardo Salinas, por la invitación a Aspen a participar en este gran proyecto. Ya estamos empezando a ver que los datos sí reflejan la realidad del mexicano. Pues sí, es muy importante esta forma neutra, digamos, esta forma limpia como se entra, digamos, en la psicología nacional a través de la ciencia de datos. Me parece que puede ser una aportación fundamental para, pues eso, saber en primer lugar cómo nos percibimos y si la fotografía que aparece nos gusta o no nos gusta. Y si no nos gusta, pues como la persona que tiene a lo mejor sobrepeso, que busca tener una mejor alimentación, o el que hace poco ejercicio para que haga más, ver qué tipo de tratamiento o de ajustes pareciera estar reclamando el país. Me parece que eso es una cuestión muy importante y quizá pueda subsanar muchos de los temas que están aquí planteados. Esta polarización aparente o real, según se vea, entre los mexicanos, quizá pueda paliarse de una mejor manera en la medida en que entendamos lo que colectivamente tenemos como aspiraciones, lo que podríamos empezar a llamar cuál es el sueño mexicano. Creo que es una pregunta que no nos hacemos muy claramente. Cuando se van a buscar el sueño americano sabemos qué buscan esos paisanos, pero no sabemos mucho o con claridad cuál es ese sueño mexicano al que aspiramos y creo que pues es una tarea impostergable y qué bueno que nos acompañes en esta aventura, Javier. Y pues yo Gracias. aprovecho para agradecerte a ti en lo personal, sé del ímpetu que has puesto en este proyecto y la verdad que pues ya nos estamos saboreando en lo que será la presentación en septiembre del Observador Mexicano, llamémoslo así, del Gran Observatorio Nacional, desde el cual podemos aproximarnos a ver cuál es la realidad, las inquietudes, las preocupaciones, los sueños y los temores de este pueblo que conformamos estos 130 millones de mexicanos y mexicanas. Así es que de nuevo muchas gracias y pues con los mejores deseos al Centro Ricardo Salinas, que haya mucha aventura, que tengan el mayor de los éxitos y que vayamos poco a poco conociendo sus productos, sus trabajos, su desarrollo y el mejor de los éxitos, querido Ricardo, con un abrazo y la mejor de las suertes para tu centro que lleva tu nombre. Así es que con eso terminamos y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias, Javier. Gracias.